Buenas noches, Daniela Gian. Gracias por acompañarme, gracias por hacerme el aguante desde allá. Hola Ale, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bueno, acá estamos desde el piso ya con Juan Grabois, que es abogado, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Imagino que también tiene para aportar en esto que vos planteabas recién, ¿no? Cómo han quedado al descubierto los privilegios. Si te parece, empezamos pidiéndole una reflexión. Gracias, Juan, por venir. ¿Cómo te va? Buenas noches. Por favor, gracias a vos. Bueno, lo que pasa es que Ale dijo más o menos lo mismo que pienso, entonces insistir sobre el tema sería redundante. Ya hablé un poco de la cuestión de los privilegios y de la cultura del privilegio que existe. Hay una contracara que es igual de importante para reflexionar en este momento, que es la de la hipocresía, ¿no? Junto al privilegio como cáncer social y la corrupción, ¿no?, que es una expresión de los privilegios en grado superlativo, existe la hipocresía. Por ejemplo, yo no me enteré hoy o ayer de que hay privilegios en la política. No me enteré hoy y ayer que hay nepotismo, ni que tal pone al amante de cual, ni que tal tiene 5 ñoquis, ni que este adelantamiento de la fila en el mundo de la política, en el mundo de las comunicaciones, en el mundo de los sectores de poder económico, es constante. Y entonces, bueno, la indignación ahora tiene dos motivos fundamentales. Un motivo es que, desde luego, es un caso especial, ¿no? Nosotros tenemos a nuestro compañero Victorino, que está ahora internado, que le mando un saludo, un productor rural que está ahí, ¿no? En el borde entre la vida y la muerte peleándola, y yo pienso que por ahí él se merecía esa dosis por todo lo que pasó en su vida y todo lo que luchó, y no la va a tener. Entonces esa comparación que hacemos todos con nuestros seres queridos hace que nos duela particularmente. Pero por otro lado está esa indignación fácil, ¿no?, de levantar el dedito acusador, y lo digo para nuestro campo político, el campo popular, latinoamericanista, que cuando explotan los escándalos nos indignamos, pero cuando no explotan nos hacemos los tontos, ¿no? Porque, insisto, yo sabía y sé de unos cuantos. Y después está la hipocresía ya, supina, cínica, de los tweets de Macri, de Echeverre, de Bullrich, ¿no? Macri que nunca se adelantó en una fila porque no hizo una fila nunca en su vida. No, pero el señor dice, no, acá hay un privilegio. Yo nunca escuché la palabra privilegio, primera vez que se entera. El señor blanqueó millones de dólares de su hermano mientras era presidente. O Echeverre, que además de robarle a su propia hermana, se daba créditos a sus propias empresas o recibía un bono de la sociedad rural mientras era ministro. O Bullrich, que hasta hace poco andaba dando vueltas por el mundo con pasaje, ¿no? Juan, entonces, sí. Me interesa, buenas noches, gracias por venir Ale? Esta noche. Lamentablemente no puedo estar ahí, Qué ni lástima, siquiera para el puñito. Me interesa algo que dijiste al pasar. En Latinoamérica parecemos de ratos acostumbrarnos a la cultura del sálvese quien pueda y reaccionar así, mediante la vivada. Sí. Está de algún modo justificado en algunos sectores de la población como un rasgo idiosincrático, como que bueno, somos así, estamos acostumbrados a la vivada, qué sé yo. Yo prefiero discutir esa idea, pero ¿cómo se lee esto en las clases populares? La gente con la cual trabajás vos, ¿se suele avivar, procura avivarse? ¿Haría lo mismo en caso de estar en una posición privilegiada así o no? Mirá, lo primero que podría decirte es que este debate en los sectores populares no entra tanto como en los sectores medios, digamos, ¿no? En los sectores populares la prioridad está en resolver problemas concretos de la realidad, la comida y que la vacuna llegue para todos. Eso es lo que yo veo, lo que yo siento. En los sectores populares el problema es que a las pibas las cagan a palos si no hay una casa para recibirlas cuando se tienen que ir de donde están, o que no las atienden en la comisaría, o que no funcionan los dispositivos. En los barrios. Pienso en Victorino, en tu compañero, pienso en Ramona, que se murió, la que era cocinera de los comedores de la Garganta Poderosa. Yo te digo, yo y vos sentimos una indignación parecida, porque la indignación,
los que tenemos la panza llena nos podemos dar el gusto de la indignación moral, ¿no? Pero no es lo mismo que sienten mis compañeros. Te digo la verdad, es lo que yo percibo. A mí me indigna profundamente, ya lo dije. Además, esta historia comenzó con un personaje que es particularmente despreciable para mí, que era el fiscal de la pureza ideológica del progresismo argentino, ¿no? El primer que se jacta de haberse vacunado. Creo que sí, que en la política hay una cultura del privilegio que hay que deconstruir, y hay que deconstruirla, digo, empezando por uno mismo, ¿no? Yo si me pongo a pensar en las veces que yo usufructué algún privilegio de clase, de género, tengo una lista larga para hacer. Pero también me surge este sentimiento de la indignación, que tiene su parte positiva, ¿no? Y tiene su parte negativa. La parte negativa es que a veces puede ocultar alguna hipocresía. Y hay una frase que dice así, que la hipocresía es como un homenaje que el vicio le rinde a la virtud. Es decir, la hipocresía es por lo menos reconocer que algo está mal, ¿no? Esto está mal, esto no se hace. Y después está la moral directamente, que le da todo lo mismo. Por eso digo, como diría el general, todo en su medida y armoniosamente. Acá pasaron cosas muy feas que opacan una campaña de vacunación que venía bien, una estrategia de negociación multipolar por la vacuna que evitó el alineamiento automático con los norteamericanos, que enfrentó una campaña de desinformación tremenda que hizo la Alianza Cambiemos a través de Carrió con su denuncia de las movilizaciones, que movilizó a miles y miles de trabajadores, dirigentes, funcionarios para desarrollar, si se quiere, su tarea, que en la provincia de Buenos Aires está avanzando muy bien. Y esto, desde luego, opaca, y hay que señalarlo como algo que estuvo muy mal y avanzar, si se quiere, hacia una etapa con la nueva ministra y con la gente que quiere trabajar profundamente para esto, con mayor transparencia. Que yo tengo una propuesta que me parece que no la hice un par y no cayó muy bien, que es que se publique la lista de todo el mundo que se vacuna. Sí. Pero en todos lados, en Capital Federal también. Porque, o sea, esta doble vara de la que habla Linera, que también lo dice Jaureche muy bien, es una doble vara que nos cabe, ¿no? A los que defendemos los ideales de la igualdad y de la justicia social, nos cabe que se nos exija un estándar más alto que a los que esgrimen la cultura del privilegio casi como un rasgo ideológico, digamos, ¿no? Los que validan que unos pueden tener más y otros pueden tener menos. Los que creemos en la igualdad tenemos que tener un estándar moral superior. Esto es así. Pero eso no nos tiene que dejar ver que el castigo que recibe un funcionario, un gobierno popular por un asunto de estas características no es proporcional al que recibe el que trabaja a 3 o 4 cuadras en la jefatura de gobierno de la ciudad, donde también han pasado cosas graves, ¿no? O sea, escuché, no sé si es verdad, pero que tenían un vacunatorio en un local del UCR, cosa que aparte me sorprendió porque pensé que no existía más la UCR, pero y que le dieron las vacunas a las clínicas privadas. La verdad es que no lo sé, porque cuando se empieza a embarrar la cancha, se embarra todo. Sí, sí. Y ahí hay que tener también mucho cuidado con la antipolítica, ¿no? Sí, pero Sí. antes de eso, y ese es un riesgo, sin lugar a dudas es un riesgo, pero Sí. es un riesgo en todo caso autoinfligido, porque nadie obligó no sé, a los que se vacunaron, de vuelta, a los treintañeros que se vacunaron del equipo económico a vacunarse. La interna que se generó incluso por la desconfianza que aparece cuando un miembro del equipo no le dice al otro. Por ejemplo, Sí, el Ministerio de Economía se convirtió en un hervidero, claro, pues lo había mantenido oculto. Bueno, Ale, pero ¿sabes lo que pasa? A mí me gusta el contrapunto. Entonces, si digo lo mismo que vos, no tiene gracia. ¿Y? Entonces yo quiero marcar la otra parte de la historia, ¿no? Vos marcaste muy bien la cuestión del privilegio y el daño que le hace a el pensamiento y la práctica y la militancia que busca la justicia social un hecho de estas características. Y yo quiero marcar en la otra parte, ¿no? Que es la parte de la hipocresía. Entiendo. Porque aparte que yo salí muy duro con esto el primer día, muy duro. Y después hice un ejercicio de autocrítica también.
lo primero es que, claro, obviamente, como aparecía un tipo con el que yo tengo una enemistad de muchos años, tenemos este vicio, este pecado, si se quiere, de hacer leña del árbol caído. Eso está mal, ¿no? Sí. A los enemigos se los combate, no se les pega en el piso. Y por otro... No se trata de él. Además no se trata de él. Estamos hablando de una campaña de la confianza de la gente, estamos hablando básicamente. Más allá de esa situación. Pero también siempre se trata de personas, con nombre y apellido, digamos, ¿no? Porque así como hubo muchos que se dieron la vacuna, hubo muchos que no se la dieron y se la ofrecieron. Y así Está bien, como... pero la pregunta es si es suficiente con haberse deshecho de Ginés González García, de haberle hecho pagar todo el costo político a él. Porque en el medio hubo otras injusticias. Sí. Está dolido Tayana, está dolido Valdés. Están peleados dentro del equipo económico por quiénes estaban y quiénes no. Bueno. Hay, qué sé yo, está Cecilia Nicolini, que no se me ocurre otra funcionaria más estratégica que ella, que está consiguiendo más vacunas en Moscú, no está vacunada. No, está bien. Digo, el que se siente dolido, que vaya al psicólogo, porque la política es para cambiar la vida de la gente y no para autovictimizarse. Lo de Ginés, mira, cuando el pueblo pide sangre, hay que escucharlo, porque hay justicia en ese reclamo. Cuando el pueblo pide vulgarmente, ¿no?, para decirlo, que se corte una cabeza, es una cabeza que hay que cortar, obviamente en sentido figurado, porque hay una justicia en ese reclamo. Y es verdad que esto molestó, y la decisión desde el punto de vista político es una decisión bien tomada. A mí tampoco me gusta que de repente Ginés González García es el demonio. Dejémonos de joder, porque en el mundo de la política pasan cosas muy jorobadas. En la Casa Rosada hoy, de hace 4 años, y probablemente hasta que haya una, voy a ser estalinista, ¿no?, pero hasta que haya una verdadera purga de este tipo de prácticas, va a seguir habiendo cosas jorobadas. Y yo, cuando me introduje, si se quiere, en la Alianza del Frente de Todos, ya sabía con qué bueyes araba, así que ahora no me voy a rasgar la vestidura. Digo esto como para hacer un contrapunto con el planteo que haces vos. Fuera de eso, desde luego, todo privilegio, sea estructural, como los privilegios económicos, como los privilegios de género, como los privilegios de clase, sea particular y político, como el abuso de poder, son enemigos de cualquier proyecto que tenga que ver con la igualdad y la justicia social, y el campo popular tiene que generar sus anticuerpos para enfrentar eso, y sobre todo en un momento donde, creo que lo dijiste antes, yo recién estaba llegando al estudio, donde hay una especie de guerra internacional por acopiar vacunas que llega a niveles de irracionalidad tal como que hay países que tienen 7, 8 veces la cantidad de vacunas que necesitan, digamos, ¿no? Es Canadá. Y claro, pero no estamos hablando de la cultura amiguista latina, ¿no? La cultura anglosajona. Eso es un privilegio también. Claro, eso es un privilegio. ¿no? Entonces, por bueno. Supuesto. Como el del empresario ese que se quería ir a comprar. No quiero dejar de hacerte dos preguntas sobre economía, pero antes darle lugar también a Dani Gian. Adelante, Dani. Sí, quería preguntarte, Juan, recién decías, esto opaca la campaña de vacunación, opaca también lo que es el prestigio del gobierno, sobre todo en este año electoral. ¿Crees que esto puede llegar a influir? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que la gente no come vidrio, ¿no? Y lo que plantea es que no hay que dejar que opaque una campaña de vacunación donde se está poniendo lo que hay que poner en la campaña de vacunación. Así como en otras cosas yo creo que no se está poniendo lo que hay que poner, en esto sí se está poniendo lo que hay que poner. Por otro lado, cuando hay dos campos bien definidos en la política, como es el caso, cuando hay un nivel de polarización entre un campo que expresa determinadas orientaciones con todas sus desviaciones y con todos sus defectos, y otro campo que expresa lo que el macrismo representa, que es un gobierno de ricos para ricos, insisto, creo que la gente no come vidrio. Lo que sí puede crecer es la antipolítica. Claro. Es decir, lo que sí puede crecer son todo lo mismo. Y para demostrar que no son todo lo mismo, hay que laburar, hay que militar, hay que hacer lo que hay que hacer desde la función pública, y los que no somos parte de la función pública, pero que pertenecemos a un campo político, aún con nuestras críticas y con nuestras peleas, mostrar que no es lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo
que no es lo mismo un gobierno que dejó 45.000 millones de dólares de deuda, que no es lo mismo un gobierno que hizo pudrir 12 millones de vacunas, que no es lo mismo un gobierno que le sacó las computadoras del Conectar Igualdad a los pibes, que no es lo mismo, más allá de los errores graves que comete este gobierno, que cometen algunos funcionarios, algunos que funcionan, otros que no funcionan, y que se tienen que corregir, y que yo también, como parte del Frente de Todos, como militante popular y como dirigente de una organización social, le reclamo constantemente a las máximas autoridades que corrijan. Bueno, de hecho el presidente, Ale, Sí, con esto ya cierro, tuvo una reacción rápida, fue implacable en el momento en que surgió la polémica. Hoy ya tuvo otro tono. ¿Cómo analizaste? Él habló de payasadas, de terminar con este escarnio público. ¿Cómo analizaste ese cambio de actitud, si es que lo notaste como un cambio o una continuidad? Lo que pasa es que hay muchas reinterpretaciones en lo que uno lee en los portales de internet que andás a ver si son así. De hecho, bueno, no le voy a contar eso, pero No nos dejes así. Mira, yo sé que hubo textuales que salieron de Alberto los 2 días que no las dijo. Digamos, que de hecho que son cosas que a mí me sorprendieron, digamos, ¿no? Por ejemplo, en una que decía, yo nunca haría esto, nunca fui un VIP, ni manejo mi propio auto, cosas así, ¿no? Que parecían como textuales. Y que es feo decir eso porque, digamos, si no ejerces los privilegios, no lo tenés que andar contando, ¿no? Hacelo y listo. Y sé que eso no fue tan así, que no lo dijo, y lo de hoy que leí, qué sé yo. Sí me parece es que acá se visibilizó el problema, se planteó, y la solución para este problema puntual es muy sencilla. Que se publique todo aquel que se vacuna. Todo aquel que se vacuna. Bueno, ahí hay un debate porque hay una ley, ¿no?, que protege los datos personales. Claro. Mirá, que haya un control judicial de eso, que haya una declaración de personas políticamente expuestas, es decir, no lo quieren publicar no es por la base de datos esa, es porque el culo sucio lo tienen todos los sectores. Porque acá se repartieron vacunas a intendentes, gobernadores, etcétera. Entonces, insisto, lo que está mal es la práctica del chivo expiatorio, ¿no? Que los pecados de todos los ponemos en un tipo. Eso no es bueno, no le hace bien a la sociedad. Va a ser una sola más, finalmente, porque ya tengo otros 2 informes que no quiero que se queden afuera. Pero, bueno, hasta este escándalo estábamos discutiendo el aumento de los alimentos, 45% en el año. Estábamos discutiendo si alcanzan las medidas de rescate para una pandemia que sigue con su efecto económico prácticamente pleno. ¿Para vos hace falta cambiar la orientación? ¿Es demasiado conservador en términos fiscales, en términos de ingresos, el gobierno, la política económica? Yo creo que más allá de la política económica hay un elemento de negociación con los factores de poder que a mi gusto es demasiado, digamos, de buenos modales. Es decir, hay gente que se sienta a una mesa planteando que va de buena fe y después hace todo lo contrario. Entonces, además de los alimentos, que es gravísimo y es el principal problema que hoy se siente en los barrios populares, además de que no hay una política de ingreso social lo suficientemente amplia para abarcar a 4 o 5 millones de argentinos que quedaron afuera del ingreso familiar de emergencia y hoy están muy cerca de la línea de indigencia, hay situaciones de acopio y especulación, por ejemplo, en los corralones no se pueden comprar cemento y no se pueden comprar material de construcción porque los tiene las empresas del Grupo Techín y lo tiene Loma Negra, digamos, y los tienen acopiados. Entonces, lógicamente, a mí me gustaría un gobierno que les diga, señores, o lo hacen o se aplica la ley de abastecimiento mañana. Fue una buena medida la que se tomó con las empresas alimentarias. Hay que ir a fondo y yo lo que espero y le pido y le exijo al gobierno que esto que sucedió ahora no lo haga retroceder con lo otro. Todo lo contrario, que asuma que hay que combatir los privilegios de los de adentro y sobre todo de los que hoy se están llenando de plata, especulando con las necesidades más elementales de los argentinos en un contexto de 40 y pico % de pobreza. Que no pase como con Vicentín, digamos. Que no retrocedamos más, digamos, ¿no? Gracias, que Juan, no retrocedamos más. Gracias, Ale, nos vemos. Gracias por venir a Brotes Verdes. Así seguimos.